Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un lío, y de los gordos. Un buen lío, sí. La guerra comercial que parece que se está gestando otra vez entre Europa y Estados Unidos. Tenemos sobre la mesa un material muy interesante que detalla cómo se está preparando Europa. Sobre todo ante lo que podría ser una nueva oleada de aranceles de una futura administración Trump, ¿no? Exacto. Y la misión de hoy es intentar entender la estrategia europea que se está cociendo. Porque no se trata solo de leer las declaraciones, sino de analizar el subtexto, la contundencia de los mensajes y, sobre todo, las armas que están poniendo sobre la mesa. Claro. Vale, vamos a desgranar esto. Y es que la clave aquí, yo creo, es que no estamos ante la típica disputa por el acero o, no sé, las aceitunas. No, esto es otra cosa. Es otra cosa. Lo que revelan estas fuentes es una posible fractura fundamental en la alianza occidental. Estamos hablando de una relación de 250 años. 250 años, sí. Que de repente se enfrenta a una prueba de estrés, sin precedentes. Y la reacción europea, como veremos, es mucho más compleja y contundente de lo que parece. Totalmente. Y todo arranca de una forma muy de nuestro tiempo, ¿no? Con un anuncio sorpresa, un sábado. Sí, un sábado. Pero lo fascinante no es el anuncio en sí, sino la velocidad, la naturaleza de la respuesta europea. No esperaron al lunes a convocar embajadores. No, para nada. La primera ficha que movió Europa no fue diplomática, fue militar. Y esto es crucial para entender el cambio de mentalidad. Ahí quería llegar yo. 8 países, y no unos cualquiera. Reino Unido, Francia, Alemania, los nórdicos, los importantes. Activaron de inmediato su participación en un ejercicio militar en el Ártico, uno que ya estaba planeado, la Operación Resistencia Ártica. Liderada por Dinamarca. Eso es. El mensaje es potentísimo. Ante una amenaza económica, nuestra primera respuesta coordinada es una demostración de fuerza. Para. Y justo ahí es donde la historia da un giro que es casi surrealista. Sí, totalmente. Porque la reacción de Trump a esa maniobra militar no fue decir retiren sus tropas, fue exigir la compra completa y total de Groenlandia. Sí. A ver, en serio, ¿no suena más a una cortina de humo? ¿Una excentricidad de las suyas para que nadie hable de lo importante? Es que yo creo que esa es la interpretación más astuta y probablemente la acertada. Es una táctica de distracción de manual. Claro. Creas un titular tan absurdo que eclipsa el movimiento estratégico del adversario. Pero lo fascinante aquí es que la maniobra europea funcionó. Provocó la reacción. Logró provocar una reacción desmedida que en cierto modo validó la seriedad de su propio movimiento. Al movilizar fuerzas de 8 naciones, Europa no estaba buscando una guerra. No, claro. Estaba comunicando en el único lenguaje que parecía entenderse en ese momento, el de la fuerza. Es un cambio de paradigma total. Hace 10 años, la respuesta habría sido un comunicado de prensa lleno de preocupación. Sí, una nota de prensa y poco más. Hoy son cazas y fragatas en el Ártico. Vale, entiendo el simbolismo de la jugada militar, pero claro, una demostración de fuerza no sirve de mucho si no la respaldas con palabras, si no articulas un mensaje político claro. ¿Cómo pasaron de los barcos a los despachos? Pues de forma igual de coordinada. Esos mismos 8 países emitieron inmediatamente después una declaración conjunta. ¿Y el lenguaje? El lenguaje. Es dinamita diplomática. No hablan de diferencias o preocupaciones, no. No. Utilizan una frase muy calculada. Advierten que estas amenazas arriesgan una peligrosa espiral descendente. ¿Espiral descendente? En diplomacia, esas son palabras mayores. Es el eufemismo que usas para decir estamos a 2 pasos de una crisis abierta. De consecuencias imprevisibles, sí. Y esa espiral siguió girando, porque del comunicado pasaron a la acción en el corazón de la maquinaria europea. El Parlamento. El Parlamento. Congelaron la aprobación del acuerdo comercial UE-EU. Esto ya no son símbolos, esto es tocar el bolsillo. Exacto. Y es la demostración de dónde reside el verdadero poder de la UE. No es en el Ártico. No. Es en su mercado de 450 millones de consumidores. Y quienes movieron ficha no fueron diputados de segunda fila, ¿eh? No. Fueron Bernd Lange, el jefe del Comité de Comercio, y sobre todo Manfred Weber, el líder del Partido Popular Europeo. El grupo más grande de la Cámara, el más poderoso. La frase de Weber es lapidaria. La aprobación no es posible en esta etapa. Es un portazo en toda regla. Pero espera, ¿por qué es tan potente esa jugada? Porque al final, si te ponen aranceles, tú respondes congelando un acuerdo. ¿Parece un ojo por ojo de manual? Lo es, pero a una escala gigantesca.
Congelar ese acuerdo no solo afecta a futuras exportaciones de Estados Unidos. Claro, va más allá. Manda una señal de incertidumbre brutal a las empresas, a los mercados. Es Europa diciendo, nuestro mercado es un privilegio, no un derecho, y si quieres jugar en él, hay unas reglas de lealtad. ¿Y si las rompes? Si rompes esas reglas, te cerramos la puerta del club. Es una respuesta simétrica, pero con un poder de disuasión enorme. Entendido. Entonces hemos visto el músculo militar, el bloque político y el garrote económico. Pero el diablo está en los detalles. ¿Cómo sonaron las voces individuales de los grandes líderes? Porque una cosa es un comunicado conjunto. Y otra lo que dice cada uno en su casa. Exacto. Y ahí es donde la estrategia se vuelve realmente sofisticada, porque cada uno adoptó un tono ligeramente distinto. Crearon una especie de sinfonía de advertencias. Y la voz principal, la que da el titular, es la de Alemania, que pone sobre la mesa el arma más técnica y, yo creo, la más temida, las herramientas anticoerción. Vale, aquí necesito que profundicemos. Herramientas anticoerción suena a jerga de Bruselas. Lo es. En la práctica, ¿qué significa? ¿Qué le podrían hacer a un país con eso? Significa que la UE puede pasar del ojo por ojo a la cirugía de precisión. Estas herramientas son un cambio de juego total. ¿En qué sentido? Antes, si Estados Unidos ponía un arancel al coche alemán, Europa respondía con un arancel al Bourbon de Kentucky. Era tosco. Sí, muy directo. Ahora, con este instrumento, la UE puede ser mucho más quirúrgica y dolorosa. Puede, por ejemplo, prohibir que empresas estadounidenses se presenten a licitaciones públicas en Europa. ¡Ostras! Hablamos de contratos millonarios, de infraestructuras, tecnología, sanidad. Puede también restringir o bloquear inversiones de ese país en sectores estratégicos. Energía, semiconductores. Inteligencia artificial. Es un arma económica mucho más sofisticada. O sea, es pasar de una pelea de bar a un ataque cibernético. Mucho menos ruido, pero infinitamente más dañino. Exacto. Y junto a esa amenaza técnica alemana está la que a mí me parece la frase más potente de todo el análisis, la del ministro francés Lescure. Uf, esa frase. La que apela a la historia. La intimidación entre aliados con 250 años de historia, el chantaje entre amigos, es claramente inaceptable. Es una obra de arte diplomática. Al invocar 250 años de historia, Lescure eleva el conflicto. Ya no es una disputa sobre aranceles. No, es otra cosa. Es una cuestión de honor, de lealtad, casi de traición familiar. ¿Lo convierte en un problema moral? Claro. No nos estás atacando a nosotros, estás dinamitando el legado del Plan Marshall, de la OTAN. Es una forma muy efectiva de acaparar la autoridad moral. Y de pintar al otro como un vándalo. Totalmente. Y luego tenemos los otros tonos del coro. El primer ministro británico, Keir Starmer, lo califica de completamente incorrecto. Suena muy británico, muy contenido. Es el clásico eufemismo británico. Completamente incorrecto, en boca de un primer ministro británico, es el equivalente a que un líder latino diga «esto es una declaración de guerra». Vale, entiendo. Es la máxima expresión de desaprobación dentro de su código. Firmeza sin estridencias. Vale, pero luego llegamos a Italia. Giorgia Meloni habla con el presidente de Estados Unidos y dice que es un error. Me parece una respuesta increíblemente tibia en comparación. No es una señal de debilidad o de querer jugar a dos bandas. Es la pregunta del millón y demuestra la complejidad de mantener la unidad. Hay dos lecturas. La primera es que Italia, por sus propias vulnerabilidades o su postura más atlantista, intenta jugar a ser el polibueno. El mediador. El mediador, al calificarlo de error, le ofrece a la otra parte una salida honorable. Te has equivocado, rectifica y aquí no ha pasado nada. Es una táctica de desescalada. Y la segunda lectura. La segunda, más cínica, es que efectivamente está marcando un perfil propio, recordando a Washington que no toda Europa es igual de dura y que quizás hay espacio para acuerdos bilaterales. Interesante. Es un equilibrio delicado, pero incluso en su suavidad, el mensaje de fondo es de desaprobación. Nadie, ni el más duro ni el más blando, ha defendido la medida. Y cuando parece que hemos oído todos los tonos, llega Dinamarca y sube el volumen al máximo. Al 11. El ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, afirma que esto amenaza el orden mundial tal como lo conocemos. Eso ya son palabras mayores. No es una exageración. Podría parecerlo, pero si lo piensas, tiene todo el sentido que sea Dinamarca quien use el lenguaje más apocalíptico. ¿Por qué? Está conectado con que fueran ellos los que lideraban la maniobra militar.
Para un país relativamente pequeño como Dinamarca, cuya seguridad y prosperidad dependen por completo de que existan unas reglas de juego internacionales. Claro, un sistema de alianzas fiable. Exacto. La idea de que tu principal garante de seguridad se convierta en una fuente de inestabilidad es, literalmente, una amenaza existencial. No es una hipérbole. Visto así, Para ellos, que Estados Unidos actúe de forma unilateral no es un problema comercial, es el pilar que sostiene su mundo que se tambalea. Por eso, su reacción es la más visceral. qué análisis más bueno. O sea que, resumiendo, el panorama es una demostración de fuerza militar coordinada, un bloque político durísimo, un portazo económico tangible, y todo ello aderezado con las voces de cada país que van desde la amenaza técnica de Alemania y el apelo moral de Francia a la contención británica, la mano tendida italiana y... Y la alarma existencial de Dinamarca es una respuesta en 360 grados. Totalmente. Exacto. La estrategia que se dibuja es la de un frente unido, pero con roles distribuidos. No es un coro cantando al unísono, es una orquesta. Buena analogía. Cada instrumento toca una melodía diferente pero dentro de la misma partitura. Y el mensaje final es inequívoco. Si nos atacas, la respuesta no vendrá por un solo sitio. Te responderemos en todos los frentes. En el militar simbólico, en el diplomático, en el económico y en el moral. El coste de tu agresión será sistémico. Y demasiado alto. Lo que me queda claro después de analizar todo esto es que estamos viendo una Europa que reacciona de una forma muy distinta. Muy distinta a como lo hacía hace una década, ¿sí? Se acabó la imagen de una respuesta lenta, dividida, burocrática. Ante lo que perciben como un riesgo mayúsculo, la reacción es rápida, coordinada y multifacética. Y un último detalle que me parece revelador. La alineación es total en todo el espectro político. Es verdad. Tienes al centro derecha de Weber, a los laboristas de Starmer, a la derecha de Meloni, a los socialdemócratas en Alemania. Todos a una. Todos, desde la izquierda hasta la derecha, están en la misma página. Y cuando se produce un consenso así, que borra las fronteras ideológicas, es porque la amenaza se percibe como algo Fundamental. que afecta a los intereses fundamentales del continente. Exacto. Todo lo que hemos analizado se centra, lógicamente, en las reacciones de Europa, en cómo responder a una amenaza. Y esa es la clave. La pregunta que este material deja flotando en el aire es, más allá de apagar fuegos, ¿qué está haciendo Europa para construir una casa ignífuga? Claro. Es decir, ¿qué estrategias y herramientas proactivas está desarrollando para garantizar su famosa autonomía estratégica? Claro, están diversificando de verdad sus cadenas de suministro para no depender de nadie. Están forjando nuevas alianzas. En definitiva, ¿cómo te preparas para un mundo donde tu aliado más antiguo puede volverse, de la noche a la mañana, completamente impredecible? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que va a definir el futuro de Europa en la próxima década.